Según un reciente estudio de participación electrónica elaborado por el Foro Económico Mundial, El Salvador pasó de la posición 105 a la 28 en materia de acceso a la información pública y fomento de participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Con este resultado, el país asciende 77 posiciones en un ranking de 142 países a nivel global, gracias a la implementación de iniciativas de divulgación de información hacia la población en cumplimiento con los principios que rigen el derecho humano a la información y libertad de expresión en su sentido amplio. El último informe de rendición de cuentas de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción señala además que hasta finales de 2012, 86 instituciones públicas habían resuelto más de 6.500 solicitudes de información a través de sus respectivas oficinas de información y respuesta, y alrededor de 2.500 personas habían participado de diferentes audiencias públicas de rendición de cuentas a cargo de 93 instituciones gubernamentales. Lo que no se dice es que llegar a este punto del recorrido no ha sido fácil. El Salvador ha tenido que ir superando paulatinamente los obstáculos que le impone una cultura inserta en el secretismo y la opacidad, y en donde la voluntad política ha demostrado poner en juego cada paso avanzado. Hoy en día la transparencia y con ella el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la ética, como características de una gestión pública eficaz, siguen reflejando importantes retos para El Salvador. Esta mañana, a un año de entrada en plena aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, francamente queremos debatir en torno a los avances y principales retos de esta materia en El Salvador. Lo haremos con dos especialistas, Jaime López y Carmina Castro, investigadores en esta materia. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Jaime López es consultor independiente sobre asuntos de ética y transparencia. En 1995 participó en el cabildeo para la aprobación de la Ley de la Corte de Cuentas, institución en la que trabajó durante años. Durante 2008, coordinó el área de transparencia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y en 2012 colaboró con el equipo técnico encargado de conducir la consulta y formulación de la política de participación social en salud. Actualmente, Jaime López está en la Mesa de Transparencia del Diálogo de País, una iniciativa de los candidatos presidenciales Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. Es asistente externo del proyecto de transparencia fiscal de la FUNDE y estudia el proceso de provisión de medicamentos en el Ministerio de Salud. Nuestra otra invitada es Carmina Castro. También es experta en temas de transparencia. En el año 2001 obtuvo una licenciatura de Filosofía de la University of Reading de Inglaterra y 2 años después adquirió la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Ha participado en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Acceso a la Información Pública y actualmente es analista del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Ambos invitados se convierten en las personas indicadas para hablar del primer año que se cumple hoy de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, los avances que se han producido y los desafíos que quedan por ser resueltos. Y por supuesto, lo haremos francamente. Bienvenidos, hoy es miércoles 8 de mayo de 2013, nos alegra que estén en sintonía de nosotros tan temprano. Les recordamos que pueden seguir esta entrevista a través de la web en www.tvx.com.sb. Saludamos a quienes ya lo están haciendo. También les invitamos a poder participar de esta entrevista y poder darle seguimiento a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Este día, justo hoy, un 8 de mayo, hace un año exactamente, se cumple la entrada en plena aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en El Salvador. Con ella han venido una serie de mecanismos instalados también dentro del Estado y es importante conocer cuáles han sido los avances y también, por supuesto, los retos que hoy por hoy enfrenta esta materia en el país. Esta mañana tenemos a 2 especialistas en la materia, 2 investigadores y personas que están muy involucradas con el tema. Una de ellas es Carmina Castro, de FUSAES, y otra persona también es Jaime López, quien es investigador, consultor y hasta el año pasado el principal encargado de transparencia de FUNDE. A ambos quiero darles la bienvenida esta mañana. Gracias, buenos días. Sí. Buenos días y gracias, Saúl. Esperemos que sea un debate, porque lo que queremos plantear también es poner las posiciones de cuáles han sido los avances, ¿no?, en el tema de transparencia en el país y, bueno, por supuesto, conocer la visión de ustedes que están relacionados con la investigación de este tema. Entonces, para partir, señor López, un año ha pasado ya desde la entrada a aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué balance hace usted de esa fecha hasta ahora?
Bueno, yo creo que en términos generales un avance positivo, ¿verdad? Ahora, desde luego, con muchas dificultades que no son extrañas en un país como El Salvador, donde desde luego, o sea, funcionamos, la principal ventaja competitiva del gobierno, de los partidos, de la burocracia, de las empresas del secreto, y desde luego esa cultura y esa forma de operar no la vamos a desmontar de la noche a la mañana. Entonces el nacimiento de la aprobación de la Ley de Acceso a Información, el nacimiento del instituto, la creación de las oficinas de información en cada dependencia, es como decimos un parto difícil. Y digamos, si uno lo ve en términos de un territorio, digamos, de muchos kilómetros, estamos ganando apenas unos milímetros. ¿Es suficiente? Definitivamente no. ¿Es importante? Sí. Señora Carmina, ¿cuál es su opinión sobre esto? Justamente el contar con una ley, siempre supimos que era un punto importante que alcanzar en un proceso de democratización y de fortalecimiento institucional en El Salvador, pero desde luego la aprobación de la ley y su entrada en vigencia es apenas el primer paso. Lo que hace falta pues es generar, como bien dice Jaime, una cultura, y eso toma mucho tiempo. Pero lo que ya se han hecho en ese primer año ha sido importante, pero con retrasos en temas de aplicación de la ley que francamente nos preocuparon porque muestran pues una falta de compromiso con la Ley de Acceso a la Información, y más en general es una demostración de una cultura digamos, de falta de compromiso con la legalidad. ¿Y a qué me refiero? Bueno, toda la elección del Instituto de Acceso a la Información vino retrasado. Cuando ya finalmente se contaba con los candidatos, el presidente decidió rechazar absolutamente a todos los candidatos, y por más de un año, ¿verdad?, dejamos de tener ese importante motor para la aplicación de la ley, porque esta entidad era la que no solo es que iba a supervisar que se cumpliera, pero también iba a promover esos valores. Entonces, el instituto apenas tenemos 2 meses de tenerlo, y eso ha supuesto un gran retraso. Entonces, eso, entre otros puntos, como la aprobación de un reglamento que tenía normas inconstitucionales y contradecían la ley, ha habido muchos obstáculos. Ahora, como dice Jaime, es algo que era quizás de esperarse, pero que nos motivan a que en esta materia tenemos que estar los ciudadanos siempre vigilantes para que la ley cada vez se va implementando más. Muy bien, y quiero conocer por qué era una actitud de esperarse, es decir, ha sido una constante eso en el resto de países donde se ha aplicado una ley de acceso a la información pública, el hecho de contar con ese tipo de retrasos, de contar también con lo que usted dice, bueno, no sea como un compromiso totalmente asumido por parte del presidente de la República, en este caso, con la elección principalmente del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Es una constante en el resto de países o es una cuestión particular que se esperaba en el caso salvadoreño? Bueno, en todos los países hay dificultades, lógicamente cada historia es diferente, o sea, pero yo creo que se puede puntualizar, o sea, digamos, lo que tenemos, por ejemplo, es un presidente que llega al gobierno con un discurso muy fuerte en favor de la transparencia. Por ejemplo, él hablaba en su discurso inaugural de una revolución ética, ¿verdad? Pero obviamente ya en el poder se da cuenta que no puede hacer correlación, no puede hacer negociaciones, no puede quizás impulsar los programas que él quiere, o simplemente se desvía de una conducta adecuada y le deja de gustar la transparencia. Entonces, en esa medida, pues él, a pesar de que él se compromete, nombra un funcionario, crea una subsecretaría de transparencia, pero él personalmente y su equipo cercano les deja de ser funcional, les estorba la transparencia. Entonces, en esa medida, pues uno lo puede observar y lo puede documentar muy bien, como dice Carmín. El presidente emite un reglamento que lleva cuestiones que no están en la ley, se tarda para nombrar, rechaza a los candidatos. El instituto, yo creo que fue una cuestión de fortuna que se haya formado, porque viene después de que en la Asamblea Legislativa se aprueban reformas a la Ley de Acceso a la Información que le quitan, que la echan al suelo, digamos. Entonces, esa es la dinámica en la que se ha movido esta ley. Un gobierno que es el que establece, digamos, la transparencia como una prioridad,
¿verdad? Pero un gobierno a la vez que su cabeza principal no le gusta la transparencia. Muy bien, es importante lo que menciona, porque uno pensaría, bueno, lo dijimos nosotros en la introducción, una serie de aspectos positivos. Usted decía, bueno, en general es un balance positivo el que se hace de la entrada a la aplicación de la ley, pero se vería como una a dos velocidades, ¿no? Como por un lado operando muy bien en temas de acceso a la información, luego con las reformas, es decir, vemos como un contraste también dentro de las decisiones políticas en ese tema. ¿Por qué se da? Es decir, ¿realmente existe una doble velocidad hoy por hoy en el Ejecutivo sobre el tema de transparencia? Yo sí lo identificaría así, como que hay dos fuerzas. Hay una fuerza de cambio hacia mayor transparencia, pero hay fuerzas de resistencia. Y esas, digamos, que estuvieron presentes desde el primer día en que se empezó a hablar sobre este tema. En FUSAES hicimos pues un anteproyecto de ley y sometimos a consulta ese anteproyecto. Y parte de las personas que consultamos eran aquellas que trabajaban en el gobierno central, en municipalidades, y un poco la sensación es que es inevitable, así es la manera de hacer gobierno en El Salvador, por ejemplo. Como algo connatural, el hecho de que va a haber opacidad, ¿verdad? Va a haber quizás niveles de corrupción pequeños que son tolerables. Perdón, esa respuesta, ¿quién se la daba? Me dice, funcionarios de ese gobierno. Bueno, cuando se hizo esa consulta, estábamos en el gobierno anterior, ¿verdad? Y en un gobierno que dijo la mejor ley es la que no existe, ¿verdad? Pero desde muchas instituciones veíamos que un paso importante sería una ley. Sabíamos que no iba a ser la panacea. En el momento que se aprueba una ley, los cambios que ella introduce no pasan automáticamente, ¿verdad? Pero sí desde un inicio habían resistencias y aún las hay. Y si bien se avanza en ciertos temas, y debo de decir, aún cuando sí vemos que muchas entidades crean sus oficinas de información, nombran sus oficiales de información, tampoco es que hay que engañarnos de que todas lo han hecho. Hay muchas municipalidades en nuestro país que aún no tienen oficial de información. Muchas entidades que aunque las tienen nombrados, realmente no es que exista, digamos, una oficina de información que esté trabajando, clasificando la información. Si bien los índices que usted mencionó, que elabora la Subsecretaría de Transparencia, indican que han tenido más de 6,000 solicitudes y que se responde positivamente a más del 90%, de la experiencia de los que trabajamos en esta materia, vemos que si bien nos responden, la calidad de la información no está ahí. Si le responden algo distinto a lo que preguntó, o le responden parcialmente. Ahora, eso no es algo que ese indicador de la subsecretaría pueda medir, pero entonces el compromiso desde sociedad civil, desde el grupo promotor del que FUSAES es parte, que somos 9 instituciones que desde el principio hemos estado empujando este tema, decimos, tenemos que desarrollar eso, una manera de medir cómo estamos en acceso a la información y transparencia que vaya más allá de que se hayan subido ciertos documentos a la web, que es lo que hasta el momento el indicador mide. Excelente. Tengo que ir a un corte y vamos a seguir hablando también en detalle porque usted ha mencionado también algunas frases, algunos elementos que me gustaría que podamos entrar a profundidad en discusión. Vamos a un primer corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos y hablamos sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a un año de su aplicación en El Salvador. Y usted, antes de ir a la pausa, señora Castro, ya hacía un panorama, ¿no? Decía, bueno, la necesidad también de poder hacer una medición o poder tener una evaluación sobre la calidad de información que se presenta por parte de las instituciones públicas. Ahora, antes también había mencionado algo sobre la voluntad también de carácter político en esos temas. Usted había dicho, bueno, en la gestión pasada, en la gestión del expresidente Saca, se mencionaba, es más, un periodista hizo esa pregunta directamente al expresidente Saca y le preguntaba, bueno, ¿qué piensa de una ley que amplía la información en El Salvador? Él decía, la mejor ley en esta materia es la que no existe en materia de información. Yo quiero conocer cuál es la posición también de los sectores políticos en El Salvador, porque se ha hecho cuestionamiento sobre este gobierno
digamos, en la resistencia de alguna manera con el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública para poder nombrar rápidamente, pero ¿qué hay de los otros actores políticos? Es decir, se escucha un reclamo por parte de esos actores, pero ¿realmente hay un compromiso por parte de ellos con la transparencia? ¿Ha existido? Bueno, creo que tal vez nos expresamos más sobre la presidencia de la República o el gobierno actual, porque es el que tiene que asumir el compromiso de cumplirla. Claro. Pero claro que podemos ver otros actores políticos, al menos desde lo que sus alcaldías están haciendo, por ejemplo, es un parámetro. O de las actitudes que se toman cuando, por ejemplo, hay una propuesta de ley para modificar la ley de acceso a la información y veamos quién apoya una modificación que viene a limitar esa ley de acceso a la información. Y entonces ahí pues vemos que el partido de gobierno y sus aliados aprobaron esa reforma en una reforma que se presentó el mismo día que se aprobó con dispensa de trámites, es decir, sin un análisis de por medio y, digamos, escudándose en cuestiones que luego fueron desmentidas por el fiscal, por ejemplo, diciendo que era el fiscal el que la solicitaba. El partido también principal de oposición, digamos, sí se expresó en contra, pero también, digamos, saber cómo responden a la ley, hay que ver en qué otras actitudes han tomado, ¿verdad? Entonces, yo creo que es poco a poco, ¿verdad? Que se va ganando una batalla de cambio de actitud, que es importante en la cultura política de El Salvador, es decir, una cultura más democrática, más transparente, más abierta, digamos que es algo que tenemos que ir desarrollando. Señor López, quiero que profundicemos sobre ese concepto, porque se ha hablado también de la instalación de una cultura política de transparencia en El Salvador y, bueno, conocer también sus valoraciones, cómo ha sido ese proceso hasta el punto actual, hasta el año 2013, ahora que tenemos un año de la aplicación de la ley. Porque, bueno, se conoce que esa ha sido una lucha por parte de grupos promotores, sociedad civil ha tenido mucho protagonismo dentro de la búsqueda de una ley de acceso a la información pública, pero ¿cómo ha sido eso, la respuesta por parte de los actores políticos en El Salvador? ¿Ha sido igual? ¿Ha sido con el mismo nivel de compromiso? ¿Podríamos denominarlo? Definitivamente es diferente, porque si uno está en el poder y el poder en este país se maneja, por ejemplo, mediante intercambio. Tú no puedes, en este país es muy difícil lograr acuerdos políticos si no hay intercambio de prebendas, por ejemplo. O acá los grupos que se acercan al gobierno, por ejemplo, no lo hacen para poner propuestas de país, sino que lo hacen para búsqueda de renta, digamos. Porque esa es la lógica, cómo funcionamos. Y aquí hablamos de buceros, hablamos de sindicatos, hablamos de grupos empresariales, hablamos de... ese es el país profundo, el Salvador profundo que tenemos. Entonces, hacer política en este país con ese tipo de moneda de cambio es difícil, o sea, la transparencia no es funcional. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, creo yo por lo menos yo digo, a mí me gusta extenderme en un periodo por lo menos de unos 10, 12 años. En 2001, por ejemplo, Héctor Silva aprobó la primera ordenanza de acceso a información cuando era el alcalde de San Salvador. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente el secreto está dejando de ser funcional en alguna medida. Y hay sectores políticos que dicen, miren, no podemos seguir operando así, o sea, desde luego, o sea, no es fácil, o sea, y aún hay cosas que, por ejemplo, no es solo también los políticos, sino que también la demanda. Por ejemplo, la reforma a la ley de acceso a la información se echan para atrás porque inmediatamente hay una respuesta que se hace sentir de parte de la población, de sectores críticos, desde los mismos sectores políticos que dicen, no, miren eso, ya este país ya no aguanta ese tipo de cosas. Se interpreta como un costo político ahora el tema de la transparencia, ¿no? Y así funciona, o sea, si nosotros hacemos pagar a los sectores políticos un alto costo por no ser transparente, entonces ellos van a comenzar a responder a ese tipo de demanda, claro, ¿verdad? Pero como país también tenemos, hay cosas, fíjate que, por ejemplo, hay una cosa que acá, los sueldos de los funcionarios, por ejemplo, por decir algo, se publican ahora las listas de los sueldos de los funcionarios y uno observa y hay, por ejemplo, ministros, digamos, que ganan menos que sus colaboradores, o sea, uno encuentra
por ejemplo, en salud, la ministra de Salud, que es una persona que admiro mucho, tiene como 40 directores de hospitales, jefes de unidades y todo eso, que ganan mucho más que ella. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto, o sea, cómo funciona en este país? Pero cuando uno dice, mira, entonces seguramente a estas personas les están pagando un sobresueldo, o sea, que es muy merecido. Pero cuando uno trata de buscar apoyo para que esas cosas se revelen, se divulguen y todo, no lo encuentra. Entonces eso todavía no hay demanda, o sea, en la medida que nosotros montemos y hagamos demanda para que ese tipo de cosas se transparente, en esa medida se va a ir logrando. Yo quiero que hablemos de eso porque es importante ver de qué manera también la ciudadanía puede empoderarse de esta ley, que es uno de los principales retos, ¿no? Se ha hablado también de que esta instancia, la Ley de Acceso a la Información Pública, es una gran herramienta para el control social sobre el poder político, pero ¿cómo poder transmitir también a la ciudadanía que a través de esa ley ellos tienen también la capacidad de poder abrirse un abanico o también les abre otros derechos, digamos, es una llave que les abre otros derechos también a ellos mismos? Quizás entrar en eso, señora Castro, ¿qué elementos o qué importancia tiene la aplicación de esa ley por parte de la ciudadanía? O sea, ¿cómo podemos hacer que la ciudadanía reconozca la importancia de la ley y aplicarla en el ejercicio cotidiano? Exacto, eso es, digamos, vital, promover esa demanda de información. Y quizás lo que hay que transmitir a la ciudadanía es que la información es poder. La información es poder, pero no solo poder político. Es una potencia, digamos, hacer una serie tomar una serie de decisiones importantes en la vida común de cada quien. Entonces, por eso mismo me encantó que quisiera referencia al derecho llave, que así hemos llamado el acceso a la información, porque es llave de otros derechos económicos, derechos sociales, ¿verdad? Como el derecho a la salud, por ejemplo. Nos gusta traer ejemplos de otros países. Por ejemplo, en México, esta persona pidió información de por qué no le estaban dando la seguridad social, ya que él tenía una precondición médica. Entonces dijo, bueno, es una seguridad social, es un sistema público, ¿cómo es que va a aplicar la precondición? Hizo una solicitud de información, vio que no solo era él, que eran miles de personas. Esa información empoderó a ese ciudadano a que se juntara con otros ciudadanos y exigir una reforma legal. Por ejemplo, en India, que hay un programa de transferencias económicas igual que acá, que es por llevar a sus hijos al colegio, a las citas médicas se le entrega, digamos, una contrapartida económica. Pues en India una persona vio que sus vecinos estaban recibiendo la ayuda, ella no, hizo su solicitud de información y con eso, con saber cuánta gente de su vecindario estaba recibiendo esa ayuda, y ver que ella estaba en las mismas condiciones, pues hizo efectivo ese derecho que tenía a recibir ese subsidio. Claro. Digamos que así podemos poner miles de ejemplos de cómo puede la ley de acceso a la información cambiar vidas, porque la información es poder, ¿verdad? Y usted mencionaba, y quizás es la parte más, digamos, que más nos interesa a los estudiosos, a los periodistas, la capacidad de control social. Y sin duda eso es vital, y es una de las razones por las que promovemos estas leyes, ¿verdad? El hecho de que los gobiernos rindan cuentas, que nos digan en qué están gastando, digamos, los impuestos, pero no es solamente esa dimensión la que debemos de tener presente cuando pensamos en información pública. Es información, digamos, que tiene que ver con el día a día de las personas y que contar con ella, contar con esa información puede habilitarlos, ¿verdad?, a tener una mejor calidad de vida. Qué importante que mencione eso, porque la relación de la información y también con la garantía de derechos humanos para los ciudadanos, ¿no? Yo quiero saber también, porque se habla mucho de la importancia, por supuesto, del sector público en materia de transparencia, dado que se maneja y hace la administración de fondos y bienes públicos, ¿no? ¿Qué pasa con otros actores como el sector privado, por ejemplo, que también manejan información sensible para los derechos de los trabajadores, por ejemplo? Usted ha hablado del tema de seguridad social.
Las empresas también manejan las cuotas de los trabajadores en esa materia, pero no se conoce si hay mecanismos de rendición de cuentas por parte de las empresas hacia los trabajadores, si se está pagando o no, y si ellos están teniendo este recurso efectivamente digamos, a su salud, en el sistema de salud público. Entonces yo quiero conocer, bueno, es también necesario que se avance en un momento sobre la transparencia de información sensible que se maneja por el sector privado. Definitivamente. Es que, fíjate que a mí me gusta mucho ubicar el problema de la transparencia no a nivel del gobierno ni del sector privado, sino que a nivel de las organizaciones. Digamos, cómo operan nuestras organizaciones en El Salvador. Y eso independientemente sea la organización estatal, la organización empresarial, la ONG, el sindicato. Entonces, o sea, tenemos la herencia autoritaria, o sea, y las organizaciones, por lo general, las juntas directivas no dan cuentas. Muchas veces tenemos en el sector privado abusos de los gerentes hacia sus accionistas, por ejemplo, abusos de la empresa con sus proveedores, sus consumidores, sus trabajadores. Entonces esas cosas igualmente están dejando de ser funcionales. Y afortunadamente yo creo que en esto hay empresas ya que están dando los primeros pasos. O sea, hemos conocido empresas que, por ejemplo, han aprobado sus propios códigos de ética, y el código de ética no es que vamos a ser las personas más santas del mundo ni los más honestos, sino que dice, mira, le vamos a dar información a nuestros proveedores para que sepan cómo marcha el negocio y para que ellos puedan planificar más allá del siguiente mes. Se conoce que Casalco es una de estas cámaras que ha impulsado ya un código de ética. Correcto. Claro. Le vamos a dar información a nuestros trabajadores, los vamos a invitar a participar en las decisiones, porque sin el concurso de ellos, si ellos no le ponen ánimo, si ellos no se motivan, esta empresa no va a salir adelante, ¿verdad? Le vamos a dar información a nuestros consumidores, porque estamos perdiendo clientes, porque precisamente la gente ya no confía en los productos que le estamos vendiendo, porque simplemente no saben que les estamos vendiendo. Entonces esas cosas están empezando a cambiar, o sea, desde luego es poco a poco, como dice Carmen, pero el problema de la transparencia, de la ética, no hay que verlo así que el gobierno, el sector privado, sino que es el tipo de organizaciones, cómo nos organizamos como grupos, ¿verdad?, para lograr determinados objetivos. Y el esquema autoritario en este caso está dejando de ser funcional. O sea, si no hacemos como una operación en red, donde todos nos vemos como aliados, y la base de la confianza y de los acuerdos es que haya plena transparencia, pues difícilmente las organizaciones pueden salir adelante. Mire, yo quiero quedarme con usted siempre en la línea de este mismo argumento, porque usted mencionaba en minutos atrás y decía, bueno, en El Salvador se ha tenido como una moneda de cambio constante, que es la preventa, ¿no? De alguna manera, ¿no podríamos entonces pensar la transparencia si no es con el consenso del resto de actores por fuera del sector político, me está diciendo usted? Definitivamente. Fíjate que, bueno, tú dejaste el caso de Casalco y Obras Públicas, por ejemplo. Ahí es difícil, o sea, es una cosa complicada la obra pública. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Casalco no hace el esfuerzo de impulsar un código de ética con el sector de la construcción? Por parte del Ministerio de Obras Públicas, los actuales titulares hacen el esfuerzo de dar la información de los procesos, de reducir, por ejemplo, los pliegos de licitaciones que tenían un montón de requisitos que realmente eran una puerta para pedirles preventas a los empresarios. Entonces las cosas no cambian, o sea, realmente es una cuestión de contratos, o sea, de acuerdos, de costos de transacción, cuánto nos cuesta que el acuerdo que hemos logrado se cumpla, ¿verdad? Y de comenzar a bajar el costo a eso. Y eso implica definitivamente consenso entre varios actores. Muy bien, perfecto. Vamos a dejarlo con esa reflexión, la necesidad de un consenso también entre los actores para poder construir esa cultura de la cual hablamos. Vamos a seguir hablando al volver de la pausa sobre otros temas también que tenemos pendientes. Vamos rápidamente a nuestro segundo corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos y hacemos un análisis a un año de la entrada en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hablamos esta mañana con Carmina Castro de FUSADES y también con Jaime López. Él es investigador y consultor independiente. Vamos a hablar con usted, señora Castro, porque es importante lo que ya ha mencionado el señor López sobre la necesidad de crear consenso dentro de la sociedad, dentro de diversos actores por fuera del sector público en la construcción de transparencia. ¿Desde FUSADES hay estudios o se está pensando también en algún tipo de iniciativa de ese tipo, o se ha discutido la necesidad también de ampliar el acceso a información pública por otros entes por fuera del sector público? Digamos que específicamente ese punto no lo tratamos aún, pero sí digamos que insistimos que la transparencia debe ser un valor dentro de la sociedad. Y la sociedad no solo está, digamos,
conformada por el gobierno. Evidentemente, digamos que hay varios grupos, y yo cuando mencionaba, Jaime, esta necesidad de adoptar códigos de ética, de, digamos, ir cambiando la percepción de las personas en la sociedad, una parte de la ley de acceso se refiere a la educación y cómo debe de incluirse programas de transparencia, de acceso a la información, de esta cultura en los programas no solo universitarios, sino que desde en todo el nivel de escolaridad. Esto es importante. O sea, en El Salvador hace falta no solo cultura de transparencia, sino cultura democrática en general, digamos. Como decía Jaime, venimos de una cultura autoritaria, digamos, la democracia salvadoreña es muy joven aún, y falta, digamos, adueñarnos de esos valores democráticos. Uno de ellos, evidentemente, es justamente el principio democrático, que el poder reside en el pueblo, ¿verdad? Y quienes ejercen gobierno son meros representantes de esa voluntad general, y que se trabaja por el bien común. Y eso definitivamente está ligado con el principio de transparencia, ¿verdad? Si realmente el poder reside en el pueblo, pues ese poder requiere información para tomar mejores decisiones. Claro. Y espacios para participar, no solo cada 3 años en elecciones para la Asamblea Legislativa, para la alcaldía, o cada 5 para presidente, ¿verdad? Sino que abrir espacios para una verdadera participación. Perfecto. Sí, usted ha dicho, bueno, el poder reside en el pueblo, la necesidad también de que la sociedad civil tenga información por parte de todos los sectores, principalmente el sector público, como ya lo hemos mencionado acá. Pero se conocen iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, que sí están aplicando mecanismos por transparentar también ellos. Por ejemplo, hay iniciativas que inclusive han adaptado sus páginas web a mecanismos como el portal de acceso a la información pública, o el portal de gobierno abierto que tiene el gobierno. Yo quiero conocer su opinión sobre eso, es decir, en algún momento podríamos esperar, no sé, FUSAES con un portal de transparencia también sobre la gestión interna de los asuntos de FUSAES. ¿Podríamos pensarlo, por ejemplo, como un modelo en esta materia de sociedad civil? Yo creo que es importante ir generando una cultura de transparencia, como decía, en todos los actores. FUSAES, por ejemplo, es parte de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Esta alianza es una alianza de varias organizaciones en todo el continente americano, y uno de nuestros compromisos es justamente ese, el de fomentar la transparencia propia. Ahora, lo que yo tengo mis reservas, y no es como le digo, no es un tema que hayamos estudiado dentro de FUSAES aún como un tema de estudio, entonces, pero sí hemos visto también como ciertas medidas, cuando hay un gobierno, digamos, que está enfrentado con organizaciones de la sociedad civil, a veces es mejor el camino de la autorregulación en estas materias, ya que hemos visto cómo en muchos países esto se lleva a una represión, digamos, de organizaciones de la sociedad civil que son críticas hacia el gobierno. La ley de asociaciones y fundaciones en la actualidad, digamos que, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, obliga a presentar ante el gobierno una serie de documentación financiera año con año, ¿verdad? Entonces, esa es información que ya se encuentra en el gobierno y que definitivamente está ahí para que sea un registro público. Es decir, los mecanismos de transparencia que podría utilizar una fundación, hoy por hoy ya están instalados, me está diciendo usted. Claro, o sea, ya hay una ley, ahora que se puede ir construyendo sobre eso, definitivamente. Okay. Ahora, creo que en esta materia hay muchos principios, estándares internacionales que las fundaciones pueden ir retomando, ¿verdad? Perfecto.
De acuerdo. Señor López, quiero que avancemos también ya sobre los mecanismos también institucionales ya instalados a partir de la aplicación de esa ley. Hablo de las oficinas de información y respuesta o unidades de acceso a la información pública, según el caso, porque eso no está, o si bien existe una unidad de acceso a la información pública como tal, como figura dentro de la ley de acceso a la información pública, no así las oficinas de información y respuesta, que sabemos tienen mayores atribuciones, inclusive que una UAIP, porque estas también reciben denuncias, es decir, tienen una capacidad mucho más amplia también para la gestión de la información por parte de la ciudadanía. ¿No entra en riesgo el hecho de que esto no esté contemplado por ley? Es decir, termina ese gobierno, ha hecho esos avances, un próximo gobierno podría venir a echar por tierra todos los avances en esta materia al no estar contemplados según marco legal. Aun cuando esté en un marco legal lo pueden echar por tierra. Aquí lo importante siempre, lo sustancial es la demanda. Sí, ya vimos, o sea, yo creo que como salvadoreños ya hemos tenido varias experiencias que aun cuando dice la ley nos meten gol, digamos, los madrugones y cosas así, claro. Pero si la gente comienza a decir, miren, eso no se puede, eso no lo vamos a tolerar, eso no lo vamos a aceptar, entonces quienes toman esta decisión dan pasos para atrás. Entonces, yo igual que Carmina, yo soy un ferviente creyente de los mecanismos proactivos, de la regulación, de las buenas prácticas, y después cuando uno ha aprendido, porque esta cuestión es de ir aprendiendo, es un aprendizaje, cuando uno ha aprendido puede normarlo, ponerlo en una ley, ese tipo de instrumentos. De hecho ahora vemos, por ejemplo, muchas iniciativas que se dan aún dentro del Ejecutivo que no tienen base legal, por ejemplo la rendición de cuentas, programas de transparencia institucional en algunos ministerios. Entonces ese tipo de cosas, yo digo, si hay una comunidad de grupos que demanden este tipo de cosas, que lo sostengan, haya o no haya ley, se van a mantener. Muy bien. Y eso es lo importante, creo yo. De ahí también esto hay que entender de que todos tenemos temor, o sea, cuando hablamos de transparencia, las empresas, las ONGs, los mismos partidos, por ejemplo, el tema del financiamiento electoral, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que los partidos políticos no publiquen, por ejemplo, cuánto reciben de donaciones y de dónde vienen esas donaciones? Porque temen de que las personas no les van a querer aportar ya dinero, o sea. Entonces, ese es como lo que está de fondo. O sea, entonces la cuestión es son como puntos de equilibrio. En este momento nos movemos en un punto de equilibrio caracterizado por la opacidad. Entonces, ¿cómo logramos movernos a un nuevo punto de equilibrio donde las cosas sean un poco más abiertas? Tengo un bloque final destinado para que hablemos sobre partidos políticos y transparencia, que es un tema que me interesa que lo abordemos, también porque existen señalamientos mucho también de Asamblea Legislativa sobre el manejo de los fondos. Pero antes de avanzar a eso, yo le preguntaba por la institucionalidad ya instalada, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de la Subsecretaría de Transparencia, que hemos hablado, bueno, del retraso que hubo del Instituto de Acceso a la Información Pública. De alguna manera la Subsecretaría vino a asumir, de alguna manera, la instancia rectora, ¿no? También para poder organizar a las oficinas de información y respuesta y mucho en materia de acceso a la información. Ahora, ¿qué rol deberá cumplir en más la Subsecretaría de Transparencia? Es decir, ¿cuál debe ser el rol ahora de la Subsecretaría de Transparencia ahora que se ha instalado el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Se tiene ya definido cuál debe ser el rumbo que debe tomar? ¿Cuál debe ser su función en un próximo gobierno? Creo que no, se está empezando a pensar, a cuestionar. Definitivamente hay funciones. Siempre yo creo que es necesaria una oficina de coordinación dentro del Ejecutivo, y las responsabilidades que tiene, por ejemplo, es facilitar, por ejemplo, el programa del presidente o del gobierno en estos puntos, es decir, miren, estos son los compromisos del presidente, ¿qué hacemos para operativizar esto? Y eso lo tiene que hacer una oficina dentro del gobierno, que el llamado es a la subsecretaría. Bien. La otra cuestión es el control interno. El control, digamos, acá hay algo digamos, todos estamos empujando a la transparencia, pero el problema de la corrupción es algo que está ahí, o sea, y funcionarios que quizás están haciendo negocios ilícitos y todo, denuncias que se han puesto a la fiscalía y que no caminan. Entonces alguien tiene que asumir también esa responsabilidad del control interno, y esa es la subsecretaría. Luego, con las oficinas de acceso a información tenemos una nueva profesión, digamos, dentro de la burocracia, que son los facilitadores de información, que son personas que necesitan apoyo. O sea, ellos están entre dos demandas: están entre la demanda del público que quiere información y que no le satisface, y están entre la resistencia interna de gerentes, de ministros quizás, que definitivamente quizás no les gusta esto de la transparencia. Es uno de los trabajos más complicados. Entonces tienen que ganarse su puesto, o sea, y hay que apoyarlos.
Voy a ir a un corte para que ya entremos la última fase de la entrevista y vamos a arrancar con usted, señora Castro. Ya hablando sobre eso, también sobre la necesidad de los partidos políticos en transparentarse y también prácticas en ese sentido. Gracias. Vamos a nuestro último corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Señora Castro, antes de pasar también al tema partidos políticos, yo quiero retomar algo que dijo el señor Jaime López, y es, bueno, se presentan también las denuncias por parte de, a nivel interno en el gobierno para que Fiscalía investigue, inclusive a la sociedad civil, a partir de un mecanismo mucho más fácil de poder presentar sus denuncias ante presunciones de corrupción. Pero ¿cuál debe ser también la articulación que debe tener en más el instituto y también todo el control de justicia en el país? Es decir, hablamos también probidad, hablamos también bueno, del sistema de justicia general, Fiscalía General de la República. ¿Hay una articulación? ¿Debe existir esa articulación para que exista una mejor red de coordinación de esas denuncias? Claro, este es un tema que sí hemos estudiado bastante en FUSAES, ver cuál es el sistema de transparencia en el país y ver que no se trata de una sola institución que está ahí heroicamente peleando en su soledad, sino que es una comunidad de instituciones que ven distintas facetas del problema de transparencia, de corrupción, de ética pública, de control de los fondos públicos, y justamente ahí debe de haber una interacción y una cooperación entre Fiscalía, Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética, Corte de Cuentas, Fiscalía, yo creo que ya repetí alguna, pero son estas instituciones que deben de colaborar entre sí. El año pasado fuimos objeto de la evaluación dentro del mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Corrupción de la OEA, el MESICIC, también el de la ONU, pero ese aún no tenemos el resultado, pero en ese informe del MESICIC justamente mencionaban cómo hace falta una mayor coordinación entre las instituciones. Por ejemplo, la Corte de Cuentas, cuando hay hay un proceso que seguir o hay cuentas por cobrar, digamos, necesita apoyarse de la Fiscalía. Y hoy por hoy se veía un déficit ahí mismo. Entonces, ahí la importancia de los funcionarios también de segundo grado y de la importancia de cómo se eligen, cómo sea transparente esto, ¿verdad? Y cómo promover que cada uno cumpla con una función específica que se le encomienda en el Estado. Se lo preguntaba porque también la semana pasada la fórmula presidencial del Partido Arena ya ha planteado ha hecho una firma de compromisos, ¿no? Sí. Por la transparencia y el Estado de Derecho, y dentro de eso también se inserta la necesidad de hacer de derogar o por lo menos discutir la ley sobre enriquecimiento ilícito y aprobar una ley de probidad. Se habla por un lado, por otro también algunas reformas sobre la Corte de Cuentas, dejar de ser menos presidencialista y comenzar también a trabajar como un cuerpo colegiado. Yo quiero conocer sus reacciones sobre esas propuestas que se han hecho en materia justamente de la articulación de las instancias de control público. ¿Cómo lo hizo? Claro, debo decir que exactamente la propuesta que han hecho no la conozco en profundidad. Sí, dentro de los estudios que hemos hecho en FUSAES tenemos una cantidad de diagnósticos y de propuestas sobre cómo mejorar, por ejemplo, la Corte de Cuentas de la República. Sí, debemos de pasar, por ejemplo, a un esquema de un Tribunal de Cuentas por un lado y una Contraloría por el otro. Es decir, porque actualmente la Corte de Cuentas realiza dos funciones: la de realizar las auditorías, es decir, es de ir a ver cómo están las cuentas, ¿verdad? Y por otro lado también juzga. Entonces, una de las propuestas es dividir, digamos, esas dos funciones, que vemos que puede ser complicado que una sola entidad lo haga, aunque vemos que en muchos países se hace de esa manera. También un tema importante, y también retomo que en el MESICIC se evaluó,
es el de que actualmente las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, es decir, al entrar usted en el gobierno, tiene que decir, bueno, esto es mi patrimonio. Y al salir del gobierno, usted también tiene que declarar cuál es su patrimonio, y entonces esta entidad debe de hacer, digamos, una evaluación si es justificable ese incremento patrimonial. Esa actualmente es la Oficina de Probidad, pero de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es una dependencia dentro de la Corte Suprema de Justicia que realmente hoy por hoy no tiene ni el protagonismo ni las funciones, las atribuciones necesarias para realizar esa labor. Otra cosa, en la Constitución dice que esas declaraciones son reservadas. En muchos países, digamos, esas son públicas. ¿Se debería avanzar en ese sentido? Es algo que hay que evaluar. Y debe de pasar por una reforma constitucional. Claro. Pero sí hay mucho que aprender en esta materia. Bueno. Nuestra ley ya tiene más de 50 años, de los 50, entonces realmente estamos en la necesidad de hacer cambios en esa materia. Perfecto. Y quiero también que hablemos sobre eso. Marco legal, se aprobó también una ley de partidos políticos meses atrás, pero no se habló mucho, no se tocó de fondo el tema de transparencia, no hay transparencia sobre quiénes son los financiadores, tampoco se establecen en definitiva esos hechos que se estaban esperando para el financiamiento de las campañas. Yo quiero conocer su opinión, señor López, sobre la necesidad también que los partidos políticos adopten para sí prácticas de transparencia y se marquen de toda esa cultura que veníamos hablando en los bloques atrás de transparencia. ¿Es importante? ¿Por qué? Definitivamente, porque lo que pasa es que en buena medida la elección de quiénes son los funcionarios que llegan a cargos de elección popular no la tomamos los votantes, sino que la tomamos quienes lo financian. O sea, una persona puede ser un excelente político, puede ser un excelente funcionario, pero si no encuentra el patrocinio de alguien que le ayude a pagar los anuncios en la televisión y las cosas que tiene que regalar, nunca va a ganar la elección. Entonces, o sea, tenemos como nuestra democracia empeñada en los financiadores. Y yo creo, perdonen que toque nuevamente el tema, pero el caso de nuestro presidente, a mí realmente me dice, bueno, ¿qué pasó con el dinero fue primera vez en la historia que sale un cheque que le habían dado a un candidato presidencial y un préstamo y que no hay que cómo lo va a pagar y quién lo pagó? Entonces, ahí la medida es, pero nuevamente, ¿cuál es el problema? Los partidos políticos, los candidatos temen comenzar a publicar información sobre sus donantes porque hay gente que se les va a retirar, decir, mira, si publicas mi nombre de que yo te estoy dando dinero, no te doy, o sea. Entonces, no es un problema solo de los partidos, sino que es un problema de quienes están financiando. Entonces, aquí nuevamente yo creo que es esta cuestión de ir tomando cuestiones proactivas en esto de las declaraciones patrimoniales. Yo estoy feliz porque es una cuestión donde la Constitución dice que las declaraciones son secretas, pero como eso ya no es funcional, o sea, ya eso, perdés puntos si no comenzás a cambiar esas cosas. Entonces dice el candidato de Arena, don Norman Quijano, dice, no, nuestros funcionarios van a publicar sus declaraciones de patrimonio de manera voluntaria. Entonces, aunque la Constitución lo prohíbe o dice esas son secretas y todo, ya la Constitución se quedó atrás. Entonces, con eso igual de los partidos políticos, yo creo que podemos comenzar a dar paso. Los partidos políticos, por ejemplo, pueden comenzar a publicar en términos generales, por ejemplo, por sectores de donde vienen sus fondos. Las empresas, si una empresa da una donación a un partido político, también puede dar su propio aporte y comenzar a decir, mira, nosotros le dimos tanto dinero, o no necesariamente tienen que revelar las cantidades en principio, pero le dimos donaciones a este y a este candidato. Quiero conocer también su opinión sobre, usted habló de este cheque, ¿no? Sí. En su momento candidato a presidente por la República. ¿Cómo ve el hecho que los candidatos a la presidencia firmen esos compromisos por transparencia? ¿Realmente hay credibilidad de fondo sobre ese tipo de pactos? No sabemos que no son de alguna manera vinculantes, pero si es un compromiso público. ¿Qué lectura podemos hacer de ese tipo de compromisos? Yo creo que es parte desde luego, o sea, te firman un pacto que tiene 10 puntos y tal vez te cumplen uno, o sea, entonces eso así es, o sea, no hay que extrañarnos de eso. Lo importante en esto es si vamos avanzando o vamos para atrás, y yo creo que vamos avanzando. Entonces yo veo positivo la firma de esos pactos. Perfecto. Excelente. Yo creo que se vuelve un rédito político en la transparencia, pero
tiene que ser la real transparencia porque importante. cada vez la ciudadanía se vuelve más exigente, el votante se vuelve más exigente. Yo tengo que ir cerrando ya la entrevista, pero para cerrarla me gustaría conocer también sus reflexiones sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública. Muy rápidamente, quizás por parte de cada uno, ¿cuáles son los retos que tienen que venir en más, ¿no? Ahora, bueno, estamos en un periodo complicado porque es un periodo preelectoral, digamos, también se está viendo problemas con el tema de recursos para el Instituto de Acceso a la Información Pública. Quizás comenzando por usted, señor López, ¿qué reflexiones podríamos tener sobre la necesidad de ese instituto y los retos que tendrá en adelante? Yo, la verdad que me siento bien apenado de la situación en que está el instituto. Por ejemplo, los comisionados lo nombraron y dejaron sus trabajos que ellos tenían y no tienen sueldo, por ejemplo, no tienen personal que les apoye. Están, como decimos en salvadoreño, están de arrimados, ¿verdad? Y yo creo que como salvadoreño, más allá de los partidos, del Ejecutivo, debería darnos pena tener una institución en esas condiciones. Y yo creo que sí tenemos que elevar nuestra voz para que al instituto se le dé el respeto que se merece. Por otro lado, los comisionados, ellos son nuevos en el tema, sí. Ellos son elegidos del sector y ellos necesitan también tener oportunidades para ampliar sus conocimientos, capacitarse. Yo creo que es importante de que ellos puedan visitar otros países, qué sé yo, México, Chile o países de otros, para que conozcan las experiencias y también ellos tengan, ellos se vean, digamos, el nivel que ellos tienen que alcanzar, lo vean en sus pares de otros países. Entonces, yo creo que ya deberíamos decir, miren, ya basta, no podemos permitir de que nuestros comisionados, nuestro instituto, sigan de arrimados y sin dinero. Muy bien, señor Castro. Sí, el instituto recién cumple 2 meses y 2 meses sin que se le haya dado esa transferencia de fondos que es tan necesaria para que realmente se cree la estructura necesaria. Pero los comisionados han estado trabajando arduamente, han empezado a emitir casos, eso es bien positivo. Y aprovecho para hacer un comercial porque este día, justamente conmemorando el primer año de aplicación de la ley y el segundo año de su vigencia, vamos a tener un conversatorio con los 5 miembros del instituto. Lo está organizando el grupo promotor, va a ser este día. Y justamente ahí vamos a hablar ese tema, el de los retos. Pero desde ya se vislumbra que un punto central es el de los fondos, que no se le ha transferido y hay que tener en cuenta que el instituto, un valor primordial de esta entidad es su independencia. Y la independencia empieza por, digamos, lo económico. Entonces, es algo en lo que nos tenemos que expresar contundentemente para que ya el instituto se constituya, digamos, fortalecido con los fondos que necesita. Excelente. Ha sido realmente un placer tenerlos a ambos esta mañana hablando de este tema. Hemos hablado tanto avances también como desafíos importantes que se tienen en materia de transparencia. Esperemos que estos primeros puedan ir desplazando los obstáculos para tener principalmente una cultura transparente. Les agradezco a ambos. Gracias, encantado. Gracias, muchas gracias. Estaremos pendientes también de lo que hace cada uno de ustedes en esta materia de investigación. Les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron este día. Nos seguimos viendo mañana jueves por acá en las cámaras de TVX. Muchas gracias.